Nota, nos vamos a poner un poco más serios porque es un tema importante, es un cambio fundamental, digamos, para el Código Civil de nuestro país. Estamos con Pablo Lestingi, abogado. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Yo dije que hay un cambio, especialmente en lo que tiene que ver con lo que es divorcio, lo que ahora se llama... ¿Por qué se le dice divorcio express? Empecemos por ahí para que la gente entienda. Mira, María Esther, divorcio express es esencialmente porque evita todos los trámites, o una gran mayoría de los trámites que era necesario cumplir con el régimen anterior. Uno de ellos, y quizá el más traumático, es cuando alguno de los cónyuges no quería divorciarse. Claro, claro. Que era lo que más retrasaba el hecho de un divorcio, ¿no? Exacto. Como antecedente de esto hay un viejo fallo de la ciudad de Mar del Plata, donde un juez bastante avesado dijo que el desamor podía ser una causal de divorcio. Pero sin salir de todas estas creaciones jurisprudenciales, lo más importante es que el código anterior, ¿qué te decía? Para ver un divorcio, o era de mutuo consentimiento, con lo cual los dos cónyuges tenían que estar de acuerdo en divorciarse. Lo que no es fácil, justamente cuando uno se divorcia. Claro. O quizás sí. Y la otra era que tenía que haber una causal para divorciarse. El hecho de que hubiera una causal para divorciarse significa que alguno tenía que tener culpa, claro, en haber incumplido con alguno de los deberes del matrimonio. Y a veces generalmente no hay una culpa, sino hay tal vez un desgaste, o los dos acordaron que ya la situación no va más, no hay culpas, pero claro, como decís vos, causal de divorcio era... alguno de los se tenía que adjudicar la culpa. Claro, y en el camino más corto, que era que en el caso de que los dos estaban de acuerdo en divorciarse, también tenían que decirle al juez que hacía 3 años que estaban separados. Claro. Con lo cual, en muchas oportunidades, o mentían al juez, o tenían que esperar estos 3 años. Y si no los habían cumplido, muchas veces el juez les decía, no, mire, vuelvan y prueben a ver si ustedes realmente quieren divorciarse o no. Tenías un juez de sentimientos. Claro, que trataba a lo mejor de conciliar o que esa pareja no se separara. Porque hablaba por separado con cada uno, veía si los ponía de acuerdo. Y en cuanto el juez detectaba que uno de ellos estaba en duda de querer divorciarse, te mandaban al banco suplente a ver qué hacen, cómo se arreglan, y audiencia dentro de 2 meses, 6 meses. Con lo cual te llevaba a vivir una situación de tirantes, traumática, en la que ya no se discutía el vínculo matrimonial, bien, sino que después entrabas en una mecánica de intercambio para ver cómo convencías al otro de que te firme el divorcio. Claro. Todo esto era antes. Sí. Con esta nueva reglamentación, ¿cómo queda ahora? Ahora la situación es mucho más simple. Con que uno de los cónyuges no quiera más permanecer casado, contrata un abogado y se presenta en la justicia diciendo que quiere que el matrimonio se disuelva. Sin más que esto, nadie se puede oponer, es lo que se llama el divorcio unilateral. Si no hay hijos ni hay bienes que resolver, el divorcio sale automáticamente. Eso más rápido, claro. Habiendo hijos o bienes donde hay que resolverlo, bueno, la parte propone conjuntamente con esta voluntad de divorciarse una propuesta de acuerdo para ver cómo se reparten los bienes y cómo va a ser el régimen de responsabilidad parental respecto de sus hijos, y la otra parte podrá estar de acuerdo o no. Bien. Y de ahí reacordar cuáles son cómo van a manejarse ellos en adelante con el fruto de este matrimonio. Es decir, desaparecen un montón de cuestiones que vos decías. Primero la causa. O sea, primero no hay culpa. No hay que aducir ninguna culpa, ninguna causa. O sea, me quiero divorciar y sale el divorcio. No se discute. Bien. Que haya que pasar 3 años, tampoco. Tampoco, porque es en el momento. Bien. Ya no es necesario esto. Otra cosa que vale la pena quizá agregar es que en el año 2010 se modifica la ley de matrimonio, en donde se incorpora o se quita el requisito de diversidad de sexo para poder contraer matrimonio. ¿Qué significa? Nuestro derecho le da la bienvenida al matrimonio igualitario. Bien.
Vos te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver en que aumenta la cantidad de matrimonios, claro, y aumenta, por consiguiente, proporcionalmente, la cantidad de sí, claro, divorcios y conflictos. Claro. Con un agravante, si tenían estos matrimonios que son más nuevos, también tenían que esperar estos 3 años. Con lo cual, tenías un gran porcentaje de estos matrimonios que, habiendo considerado por las partes que fracasaban, tenían que seguir esperando estos 3 años, que realmente es una cosa muy traumática. Cuando alguien se quiere divorciar, tiene que explicarle al abogado cuáles son las causas. Sí. El abogado... A ver, tomándolo un poco gracioso, había una época en que las señoras y las señoritas revisaban los celulares o los correos electrónicos para decir, esta es una causa porque me está engañando. No revisé más nada porque ya no hace falta. Exacto. Ya está. O sea, bien. Y aún bien para la intimidad de los WhatsApp. Y aún habiendo encontrado esas cosas, también eran muy difíciles de aplicar, claro, como una injuria. Sí, seguramente. A ver, una cuestión... ¿Te acordás que hubo una época de toda una discusión si servía o no servía los WhatsApp, los mensajes de texto, los correos? Primero, su validez como prueba. Claro. Y segundo, siguiente, puede servir como una prueba indiciaria, no hay una prueba concreta, claro, de esta falta de respeto a los requisitos del matrimonio. Seguro. Si tuvieras que hacer una evaluación, ¿qué es lo beneficioso de estas nuevas leyes y lo que no sería tan beneficioso? ¿Qué me dirías? Mira, lo beneficioso de estas leyes es que yo veo que la dinámica social en la que el mundo avanzó y nuestro país también lleva a que el derecho sea un poco más ágil en recibir estas necesidades, claro, como lo es el divorcio, como lo son algunos otros institutos que dentro del derecho de familia se han incorporado. Entre ellos, por ejemplo, que el trabajo en la casa tiene un valor que se puede y debe reconocer como de valor pecuniario a los efectos de tener que pagar alimentos o de cotizar cuáles son los bienes que integran la sociedad conyugal. Claro. Tanto sea para hombres como para mujeres, porque en el desempleo hoy nadie está exento de que sea el hombre o la mujer quien tenga que hacerse cargo de las cuestiones de la casa. Y me parece que el aspecto negativo de esto es quizás la falta de tolerancia. Un temor que puede haber es que, si bien considero que no vamos a hacer Las Vegas, donde se casan un día, al otro se divorcian. Que tal vez por una peleita pequeña vayas corriendo a divorciar. Claro, pero bueno, o por una noche de alcohol terminan casándose. Claro. Aunque igual acá el régimen del matrimonio sigue siendo bastante estricto, porque hay que ir ante un oficial público y lleva un poco más. Y el divorcio termina siendo una herramienta muy lubricada y muy fácil de hacer. Creo que esa tolerancia que uno tiene que tener cuando necesita o sabe que quiere defender un matrimonio o algo que pudo construir con alguien. Claro. Sí, se va a pensar un poquito más también. Yo creo que se debería pensar, claro, y habría que cavilarlo un poco más, o tanto como se pensó el matrimonio. Pero a ver, para los que dicen a lo mejor va a haber más divorcios, no. Yo creo que lo que se van a establecer diferentes vínculos, se va a romper lo que ya estaba roto con más celeridad y más tranquilidad. Y me parece que el que no se quiere divorciar no se va a divorciar, y el que ya se quiere divorciar y lo tiene pensado lo va a seguir haciendo igual. Yo creo que los únicos matrimonios que van a divorciarse son estos que estaban en este limbo. Claro. En el que hace... ¿Hay ya algún porcentaje que se sepa desde que rige esta ley hasta ahora? No, han salido muy pocos, por lo que yo vi hasta ahora, son muy pocos los que han salido, pero igualmente te cuento que la justicia se ha comportado muy bien, está muy ágil en esto, entonces creo que facilita. Bien. Facilita bastante. Pablo, te agradecemos mucho tu presencia, vamos a hablar muchas cosas más que tenemos, pero hoy el tema era divorcio express. No se mueven de ahí, que